voltaje colector emisor, y después obtener la impedancia de entrada e impedancia de salida en modelo de señal pequeña, y después calcular la ganancia de voltaje como relación voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces vamos a enfocarnos entonces a la ganancia de voltaje. Entonces ahorita checamos cuánto les dio las impedancias. Déjenme ver si tengo aquí el circuito para verificarlo. Pues ya calculamos la corriente de colector, ¿verdad? ¿De cuánto nos dio? Vamos a escribirla aquí. La corriente de colector, ¿cuánto nos dio? 1.16 miliamperes. 1.16 miliamperes. Voltaje colector emisor. 5.04 volts. 5. Y nos faltaba entonces del modelo de señal pequeña obtener la ganancia de voltaje. Okay, entonces vamos sobre esa parte. Entonces ya calculamos las impedancias. Escribirlas aquí nada más. Sí, Z, ¿Cuánto fue ZI? Z da 7.62 kilos. 7.62 ohms. K. Y luego el Z0. Y Z da 0.0216. Ok, son ohms. En caso, bueno, está bien. Lo voy a poner en ohms. 0.216 me dijiste, ¿verdad? Sí, 0.0216. Entonces, eso sería 21.6 ohms. Sería 21.6 ohms. Entonces vamos a calcular la ganancia de voltaje, dibujar nuestro modelo de señal pequeña, partiendo de la fuente de corriente alterna que vamos a amplificar. Esto ya lo deben de tener aquí. Solamente lo voy a redibujar para hacer el análisis. Vale 10K, vale 51K. Luego lo que sigue es el modelo de señal pequeña del transistor. Aquí está la base. Luego sigue la resistencia en la base, que es RPI, de corriente dependiente. Vale 100 por IB. Tenemos el colector, señal pequeña es IC. Tenemos la corriente IB, señal pequeña. Y después tenemos en el emisor una serie de elementos. Vamos a calcular el voltaje de salida. Ahí estamos. Tenemos 1 kilo, tenemos 5 kilos. Creo que ya está todo. Y la resistencia de colector que está aquí está conectada a las 5 kilos a tierra. Y nos falta calcular cuánto vale la resistencia RPI. Tenemos 100 y B, RPI vale beta veces el voltaje térmico, son 26 milivolts sobre la corriente de colector. Esto es 100 por 26 milivolts sobre la corriente de colector, que decimos que vale ¿cuánto? ¿1 qué me dijeron? 1.16. 1.16. Miliamperes, ¿no? Miles con miles se van a ir. Y esta nos da, serían 100 por 26 entre 1.16. 100 por 26 igual entre 1.16. Nos da 10 en kilos, bueno, en gramos, serían 22, 31, 31, está en ohms, punto 37, son ohms, hay que convertirlo aquí nada más por operaciones, sería 2.24 ohms, 24 kiloohms. Ahí está, resistencia RPI, es la que está la resistencia viendo de la base hacia el emisor, para marcar la corriente que hay en el emisor de señal pequeña y ahora sí vamos a calcular la ganancia. Entonces, si se fijan aquí, para determinar el voltaje de cero, vamos a tener una resistencia equivalente que está aquí en la parte del emisor, que es el paralelo de R1, perdón, de 1K con 5K. Vamos a poner el voltaje de cero, el voltaje de salida, es voltaje output, de ahí viene el O, es igual a, en este caso, 5K en paralelo con 1K, en esta parte, y va a ser multiplicada por la corriente que está recibiendo en la parte de arriba, que es la corriente de emisor. Y si se fijan, esta corriente está entrando por el signo positivo del voltaje, por eso la señal es positiva a la salida. Vamos a ver cómo la corriente entra por el positivo de cero. Entonces, lo que hay que hacer para calcular esto es determinar cuánto vale la corriente de emisor para sustituirla aquí. Y de una vez podemos sacar el paralelo de estas dos, que sería el producto de 5 por 1 entre 5 más 1. 5 por 1 entre 5 más 1. 6, ¿no? ¿Cuánto nos da ese valor? 0.83 kilos. Ahora lo que sigue es determinar cuánto vale IE. Entonces voy a redibujar un poquito el circuito para
la parte que me interesa para obtener el valor de la corriente IE. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente IE? Si se fijan, aquí tenemos el voltaje de entrada BI, que está en paralelo con todos estos elementos, la resistencia de 10, la de 51, y también está en paralelo con la resistencia RPI, que a su vez están conectadas a otras resistencias aquí en la parte de abajo, que es 1K y 5K en paralelo. Y me interesa obtener la corriente IE. Voy a tener que hacer el dibujo. Ustedes vean cómo obtenemos el valor de IE. Voy a tener que hacer el dibujo de esta parte. Ustedes lo vean. Mi BI. Entonces dije que está en paralelo con todo esto. Entonces esta resistencia que no me interesa la resistencia RPI, porque es el mismo voltaje aplicado en paralelo. RPI. Aquí abajo tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, es la de 5K y la de 1K. Recuerden que en esta, aquí tenemos la corriente que es la corriente de IB, y en la parte de abajo, aquí donde está el cambio al emisor, aquí tenemos la corriente, es IE. Y a nosotros lo que nos interesa circular es la corriente IE. Y nosotros, lo que nos interesa hacer circular es la corriente IE. Entonces hagan de cuenta que esta corriente IE la mandamos hacia arriba, pasando por el emisor. Entonces, si esta corriente, al pasar del emisor hacia la base, nosotros tenemos que aplicar un factor de beta más 1 para hacerla más pequeña. Esta resistencia de pi debería multiplicarse por dividirse entre beta más 1. Esta corriente es más pequeña, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sacar la corriente IE. ¿Cuánto nos daría? Vamos a ponerla. IE igual a, en este caso, al voltaje BI sobre la resistencia equivalente, que es RPI. Como aquí está la corriente de base, aquí, esta corriente de emisor es la que está haciendo circular, se está, digamos que regresando hacia acá. Entonces, al pasar del emisor hacia la base, esta corriente, o más bien esta resistencia debe dividirse entre beta más 1, que sería 100, entre 101 serían 101, ¿no? Y sumado con las resistencias que están en paralelo, que es 1K con 5K en paralelo, ¿no? Entonces aquí sería. Y recuerden que aquí lo que estamos haciendo circular es la corriente de emisor, como si esta corriente de emisor la hiciéramos regresarse hacia acá, ¿no? Haciendo circular la corriente de emisor. Al pasar del emisor hacia la base, este elemento que se encuentra aquí debe dividirse entre beta más 1, porque aquí tenemos corriente de base, para tomar en cuenta ese cambio de valores de corriente. Por eso lo dividí entre beta más 1. Y ahora sí ya puedo sustituir mis valores equivalentes aquí en la ecuación. De hecho, ya tengo el valor de cuánto vale 1K en paralelo con 5K, que vale 0.833K. Yo lo voy a sustituir. Voy a obtener el valor del voltaje de salida y la ganancia de voltaje. Vamos a poner aquí de 0 igual a 0.83. Ahora IE dijimos que vale BI. Y una vez este BI lo voy a despejar de este lado para tener la ganancia de voltaje. Lo voy a pasar de este lado del BI. Esto es mi ganancia de voltaje. A ver, 83K entre RPI, que dijimos que vale 2.24, dividido entre 101, entre beta más 1, más la resistencia equivalente que está aquí en paralelo, 1K y 5K, que vale 0.833, que la habíamos sacado anteriormente, 0.833K. Y bueno, esta sería nuestra ganancia, a ver cuánto nos da. Las operaciones, vamos a hacer una operación de abajo, sería 2.24 más 1, 2 más 3, sacar el inverso de esto y multiplicarlo por 0.83. La ganancia, si siguieron los cálculos, nos da 0.97, que para el caso esto es aproximadamente igual a 1. Como se esperaba, una ganancia unitaria. La
la ganancia de voltaje. Tomar nota y vamos checando si tienen duda en alguna parte del desarrollo para poder clasificar sus dudas. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante, Sebastián. Bueno, son dos. La primera es, ¿en qué afectan los capacitores dentro de este circuito? Bueno, recuerden que estos capacitores, dependiendo si estamos en corriente directa o en corriente alterna, tienen un comportamiento, digamos, de manera general. ¿Ah? Vamos a verlo así. Si lo estamos analizando en corriente directa, los capacitores son circuito abierto por la impedancia que presentan. Un circuito abierto. Si los capacitores se analizan en corriente alterna, se van a analizar o en modelo de señal pequeña como si fuera una resistencia infinita, o sea, circuito, perdón, cortocircuito. En corriente alterna son cortocircuito. Son cortocircuito porque sustituimos una frecuencia, digamos, alta. Entonces, eso hace que se hagan cortocircuito los capacitores. Ahora, para propósitos prácticos, estos capacitores lo que nos van a servir ya en el momento de armar el circuito es para acoplar las señales que estamos inyectando a la entrada y estamos recogiendo a la salida. Entonces, de esa manera, ese capacitor C1 nos va a servir también para acoplar el voltaje de corriente alterna de señal pequeña, son de unos cuantos milivolts, poderlo meter al circuito y poder amplificar la señal a través del circuito, dependiendo del tipo de amplificador, y recolectar la salida, en este caso, en la resistencia de carga, que en este caso sería 5 kilos, con el capacitor CO, que es el capacitor de salida. Entonces, estos son circuitos de acoplamiento para propósitos prácticos, y eso sería la respuesta. En algunos casos, si se coloca un capacitor en el emisor, en la resistencia de emisor, para el caso de la configuración emisor común, ayuda mucho a aumentar la ganancia de voltaje. Ese es el otro efecto que tiene. Esto es a grandes rasgos lo que sucedería con los capacitores. Ok, y la otra pregunta es, ¿podría repetirme cuándo es que dividimos la resistencia sobre beta más 1? Ah, claro. Bueno, lo que pasa es que hay que fijarse, primero que nada, si tú te recuerdas, hay una relación de corrientes entre lo que es la corriente base y la corriente de emisor. Y esa relación es precisamente beta más 1. Si tú quieres obtener la corriente de emisor, es multiplicar beta más 1 por la corriente de base, ¿verdad? Esa es la ecuación que ya sabemos. Ahora, lo que tenemos que observar es qué corriente estamos haciendo circular. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo circular la corriente IB en el circuito del modelo de señal pequeña y estamos yendo de la base hacia el emisor, todo lo que se encuentre después del emisor lo tenemos que multiplicar por beta más 1, porque a la corriente de emisor es mayor que la de base, ¿verdad? Ahí sería el caso. Como cuando obtienes la impedancia equivalente del circuito de entrada. Cuando tú obtienes la impedancia de entrada ZI, tú estás yendo de la base hacia el emisor y estás haciendo circular la corriente de emisor. Y al momento de pasar por el emisor, todo lo que se encuentra después del emisor se debe multiplicar por beta más 1. Ahora, en el circuito que nosotros analizamos de la ganancia, nosotros estamos yendo al revés. Estamos yendo del emisor hacia la base. Y la corriente que estamos haciendo circular es la corriente del emisor. Por eso es que después del emisor, yendo hacia la base, todo lo que se encuentre después se debe dividir entre beta más 1. ¿Qué es lo que se pasa? Que se sigue cumpliendo que la corriente de emisor debe ser mayor a la corriente que hay en la base. Y se sigue cumpliendo esas condiciones. Digamos que ese sería los puntos claves. Si vas de la base hacia el emisor, todo lo que se encuentra después del emisor se debe multiplicar por beta más 1. Si vas del emisor hacia la base, todo lo que se encuentre después del emisor se debe dividir entre beta más 1. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, profesor. Entonces, tomen nota de eso, no es muy importante. Profesor, disculpe, ¿y para la ganancia siempre se va de emisor hacia base? Para este caso, sí. En este caso, sí, porque es el amplificador que se llama seguidor de emisor o colector común. Generalmente la salida va a estar conectada en el emisor, entonces para tu ganancia de voltaje vas a tener que ir del emisor hacia la base. En el caso de
el otro amplificador que era emisor común, pues tú vas a ir de la base hacia el emisor, pero resulta que en ese emisor común el capacitor está conectado a través del capacitor a tierra, entonces ahí no tienes ese problema. Salvo que tuvieras una resistencia en el emisor sin el capacitor, entonces ahí sí tendrías que multiplicarlo por por beta más 1, que sería el caso. Pero, a ver, te aclaro la duda y no sea la más grande la cuestión. Sí, profe, entiendo, gracias. ¿Verdad? ¿Alguien más? Pues tome nota. Ahorita en el tiempo que nos resta, bueno, ya prácticamente terminen de copiar. Y ustedes sigan haciendo los ejercicios, por favor. Checamos cualquier duda. Recuerden que el examen lo tenemos el día viernes a a las 9 de la mañana. Recuerden que el examen de una vez sea el día viernes y nada más veríamos polarización del transistor, es decir, el punto de operación y lo que sería modelo de señal pequeña, calcular impedancias y ganancias de voltaje, para que así también no se les junte tanto. Pues tampoco vamos a poner tantos ejercicios para que tengan tiempo de resolverlo. Para calcular, pues, en hora y media, entonces, el examen. Así de una vez se quiten de encima esta cuestión, ¿no? Profesor, tengo una pregunta, Adelante. pero es respecto a uno de los problemas de los ejercicios. El Ajá. problema 17, no sé si lo tenga a la mano. No lo tengo aquí a la mano, no sé si pudieras, o compartir la pantalla o mandarlo por el WhatsApp para verificarlo. Ya te doy algunas guías de cómo resolverlo si tienes, te atoraste en algo. ¿Lo puedo compartir? Creo que sería muy rápido, ¿no? Quería preguntarle algo. Sí, adelante. No sé si ya ve los ejercicios. Ya los veo, ya los veo. Ok. Mi duda era con este problema, el 17. Aquí se tiene un transistor, ahora PNP me parece. Así es. Solo que está, bueno, a comparación de los otros ejercicios, este está, digamos que volteado. Y está Bueno. conectado. Ajá. Y bueno, yo encontré un método donde se volteaba todo el circuito para dejarlo con una fuente negativa. Y así lo trabajo y lo dejo como los demás ejercicios. Solo que mi duda es, por ejemplo, en el simulador, cuando mido el voltaje de base respecto a tierra, me sale un valor distinto al que debería tener. No sé, entonces, ¿cómo debería medirlo? Bueno, lo primero que debes hacer es, recuerda que tú vas a analizar la malla base emisor. Entonces, tienes que marcar tus corrientes. Recuerda que la corriente de emisor está yendo ahorita de fuente de alimentación hacia el emisor. La corriente de base está saliendo de la base. Ajá. No sé si aquí me permita pintar. Déjame ver si me da opción de yo creo que no. Dado que yo no tengo la ahorita. Como tú eres el host, no me permite, pero bueno, aquí la corriente va de la fuente de alimentación BE hacia el emisor. La otra corriente sale de la base y la otra corriente del colector sale del colector hacia la resistencia de 2.2K, pues para que tú la vayas pintando. Ahora, recuerda que tienes que sacar el divisor de tensión que hay de la base hacia tierra. Ándale, ya la estoy pintando muy bien. Igual, ándale, eso. Pues ahí ya sabes cuál es cuál, ¿no? Corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Y tú tienes que obtener el equivalente de Thevenin. Acuérdate que el equivalente de Thevenin es el voltaje que hay de la base con respecto a tierra. Ajá. Entonces, ese es tu voltaje que hay aquí, ¿no? Aquí tienes que sacar el voltaje BBB. Ajá, ahí mi duda era, por ejemplo, cuando yo lo volteaba y lo dejaba con una fuente negativa, si lo medía en el simulador, me daba el voltaje medido respecto a esta parte, hacia arriba. Ajá. Pero en el simulador me da este voltaje de aquí abajo. Es que realmente el voltaje que estás obteniendo es de este punto hacia tierra, es sobre la resistencia de este punto. Es de este punto hacia tierra. Desde donde, sobre la R1, Ajá. Es de este ese es punto hacia ajá, ese es el que debería obtener entonces. de ese punto hacia tierra, pues es que el voltaje, en este caso de Thevenin, sería el voltaje de este punto en la base hacia tierra.
Y la Ok. resistencia equivalente sería el paralelo de estas dos. Y ya nada más vuelves a dibujar tu circuito. Recuerda que el positivo de tu fuente de alimentación está aquí y el negativo de tu fuente está conectado a tierra. Sí, sí, sí. Ya con eso Entonces, pues, sigues el procedimiento que seguíamos nosotros de analizar la malla base emisor, nada más que siguiendo la dirección de las corrientes que ahora tienes, que cambiaron ya de sentido. Y es lo mismito, todo idéntico, ¿no? No hay que cambiarle absolutamente nada. Entonces sí se puede hacer así. Nada más está bien. verifícalo de favor. Y sí te debe dar, ¿eh? Ok, ok. Lo fuerte nomás es que cambia la dirección de las corrientes en pocas palabras. Pero siempre checar el voltaje que está de la base hacia tierra y, y la resistencia en paralelo y sigue siendo lo mismito. Analizar malla base emisor y luego la malla colector emisor. Da lo mismo, ¿eh? Era precisamente conectar un transistor 2N3904 con una resistencia en la base de 1 kilo y conectarlo a un relevador, un relay de 12 volts. En la salida del relevador tiene unos contactos que se llaman normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces, con un contacto normalmente abierto, vamos nosotros a conectar una carga, en este caso sería un foquito y una fuente de alimentación, por ejemplo, de corriente alterna para activarlo con el switch. Entonces, a través de corriente directa con muy poca señal de corriente, vamos a activar un foco que maneja una potencia, por ejemplo, de 100 watts, con una fuente de alimentación de corriente alterna de 120 volts. Esto lo vamos a armar, pero ahora en el multisim. Un segundo, déjenme compartirles ahora el multisim para que ustedes puedan armar este circuito. Lo pueden visualizar. Utilizar un switch únicamente para conmutar de la tierra hacia el valor de voltaje de 12 volts. Tenemos nuestro transistor 2N3904. Tenemos nuestra resistencia de 1 kilo. Y en este caso conecté lo que se llama un relevador. Aquí en esta parte de acá aparece la bobina. Este es el contacto normalmente abierto. Aquí estoy conectando en serie un foco de 120 volts, 100 watts, con una fuente de alimentación de corriente alterna de 120 volts de corriente alterna. Y aquí el switch, el relevador, tiene un contacto que es abierto. Ahorita está abierto porque no hay corriente por el inductor, dado que este switch que tenemos acá, que es el transistor, ahorita en este momento está en corte, conectado a la base hacia tierra, y entonces la corriente es cero. Por lo tanto, podemos observar que en el colector tenemos 12 volts. Ahora, en el momento en que yo cierro el interruptor para poner la fuente de alimentación conectada hacia la base, en ese momento el transistor se va a saturación, el voltaje que entre colector y emisor se hace cero, y dan de cuenta que el relevador, su bobina está conectada hacia 12 volts, de 12 volts hacia tierra por el colector se está haciendo tierra, ¿no? Está haciendo cero, y por lo tanto el contacto que estaba abierto se cierra y ya me circula la corriente en este segundo circuito que maneja mayor potencia. Estamos hablando de un foco de 100 watts con una fuente de alimentación 120 volts. De igual manera, si yo lo interrumpo, pues otra vez meto el transistor en corte y otra vez el transistor, tengo el colector emisor 12 volts, en corte, lo vuelvo a activar, lo pongo en saturación. En saturación del voltaje colector emisor tiende a ceros y tenemos aproximadamente 54 milivolts y así está funcionando. En los transistores, bueno, los relevadores lo pueden encontrar aquí donde dice, donde están dispositivos electromecánicos, dice, está una antena y después dice un símbolo de un motor, dice place electromecánica. Ahí van a encontrar los switches. Aquí van a encontrar primero los switches. Van a encontrar diferentes switches. Ahí están los diferentes switches. Hay algunos que son de doble entrada. Van a encontrar los diferentes switches. Y ahorita vamos a ver dónde está el relevador mecánico. Aquí están relevadores también. Aquí están. Donde están los símbolos de resistencia, aquí están los relevadores. Aquí están. Ahí está el símbolo de relevador. EDR 21A05. Este es de 5 volts. Y el que sigue es de 12 volts. EDR 21A 12 volts. Esto quiere decir que esta soporta una corriente máxima de 1 ampere en su contacto, en el contacto que está aquí.
Las corrientes que manejan son de orden de miliamperes en la bobina, y en el contacto que está aislado puede soportar una corriente máxima de 1 ampere. Ajá. Son 12 volts. También hay un relevador si queremos de 24 volts. Aquí está. Es el que sigue EDR20, que soporta 1 ampere en sus contactos y se alimenta con una fuente de alimentación de 24 volts de corriente directa, con una corriente de consumo de orden de miliamperes en la bobina. Ahí lo pueden colocar ustedes. Y bueno, todas las preguntas que tengan, si gustan de este circuito, irlo armando, podemos irlo checando, para que ustedes puedan probar su funcionamiento. Digo, cuando estamos en corte, perdón, para los cálculos, ¿es posible que salga el 0 cuando hacemos el análisis? Sí, porque acuérdate que nosotros estamos utilizando, considerando que no las corrientes de fuga. Entonces, las corrientes de fuga, por eso te dan esos valores tan pequeñitos que observas aquí. Ahora vamos a ponerlo aquí en corte. Al pasar la base hacia tierra, se pone en corte el transistor. Todas las corrientes deben ser de 0. Pero bueno, idealmente eso es. Pero realmente sí tenemos corrientes pequeñitas, de unos cuantos nanoamperes, o tal vez muy chiquititas. Son las corrientes de fuga. Pero realmente deben ser 0 en los cálculos, ¿no? En la realidad sí podemos tener algunos valores pequeñitos, pero realmente deberían ser 0, ¿no? Idealmente. Es correcto tu observación. Ok, profe, y tengo otra pequeñita duda. A ver, adelante. En el caso de cuando estamos en corte, Ajá. más bien, bueno, si no llegamos al límite, bueno, ajá, al límite superior, donde es la, perdón, donde es la región de saturación, perdón, ¿Sí? ¿desde qué valor se puede considerar que ya está en saturación o solamente en el límite? Mira, cuando tu transistor se va a saturación, tu voltaje colector emisor te debe dar casi tendiendo a 0. En ese momento te estás dando cuenta. Acuérdate también, ahí está la otra. Cuando tu voltaje que hay entre base y colector está polarizado en directa, y también entre base y emisor está polarizado los dos en directa, estás en saturación. Digamos que estos serían los indicativos. Si tú mides el voltaje que hay entre base y emisor, vas a tener 0.7, por ejemplo, en caso de que esté polarizado el transistor, una fuente de voltaje en la base. Y en el colector y el emisor vas a tener también polarizado en forma directa con un voltaje generalmente mayor a punto 5, punto 7. De hecho, podemos medirlo a ver cuánto nos da ahorita para que lo veas. Puedes poder conectar el voltmetro. Pero bueno, estos serían los indicadores para que tú sepas que ya está tu transistor en saturación. Las uniones base emisor y base colector polarizadas en directa, ese sería el indicativo. Y también que tu voltaje colector emisor sea cercano a 0 volts. Ok, profe, gracias. De nada, ya se puede conectar el voltímetro para medir esto. ¿Dónde anda mi voltímetro? En indicadores. Profe, una duda. Adelante. Bueno, mi duda es así sobre la beta forzada, Ajá. o sea, si es en saturación, pero ¿en qué momento se presenta esa gran saturación para ocupar la beta forzada? Bueno, recuerda que cuando tú metes al transistor en saturación, ¿se acuerdan que algunos de los cálculos ya no se mantenían constantes porque el transistor cambia su estado? Entonces, la beta que tenía de valor grande nominal, no sé, 200 o 150 o 300, al momento que forzas al transistor, haces que aumente la corriente en la base, y entonces la relación que hay entre la corriente de emisor y la corriente de colector ya no son aproximadamente iguales, sino que se hace mucho mayor la corriente de emisor. Por ello, el transistor se va a saturación, y entonces a la hora de sacar la relación entre la corriente de base con la corriente de emisor, o la corriente de base y la corriente de colector, te da una beta de unas cuantas unidades, tal vez de 5, 10, un valor muy pequeñito. De hecho, si ustedes calculan ahorita estas corrientes que yo tengo aquí, sacan la beta, van a obtener una beta forzada. Déjenme ponerle en saturación al transistor y vamos a calcular cuánto nos da la beta forzada de este transistor. Vamos a calcular, tenemos una corriente, ¿se acuerdan que la beta la relacionamos corriente de colector entre corriente de base, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos da. Aquí tenemos, ¿qué dice ahí? Punto 012. Punto 012 entre punto 011. ¿Cuánto nos da? Entonces, ¿cuál es la beta de base? Entonces,
beta es igual a corriente de colector en saturación, corriente de base en saturación, serían 12 miliamperes entre 11 miliamperes, 112 miliamperes. Me estaría dando una beta aproximada de 1, en este caso, una beta forzada, sería nuestra beta forzada. Cuando el transistor 3904 debe tener una beta grande, tal vez de 200, algo así, hay que checar la hoja de especificaciones. Esa es la beta forzada que tendríamos. Corriente de colector en saturación entre corriente de base en saturación. ¿Quedó aclara la duda? Sí, profe, gracias. Profesor, tengo una pregunta. Y adelante. Para el análisis de este circuito teórico, ¿tendríamos que modelar al relevador como una resistencia con un voltaje de 12? Algo así como su resistencia equivalente, o una especie de resistencia equivalente para poder calcularla. Hay que buscar en este relevador, en la hoja de especificaciones, cuánto valdría su resistencia equivalente de debe ser valores muy pequeñitos, del orden de unos cuantos ohms. En la hoja de especificaciones, datasheet de esto, debería venir cuál es su resistencia equivalente de este inductor. Aunque bueno, si sacamos el modelo exacto, el modelo aproximado, se considera como una especie de cortocircuito. Corriente directa, el inductor se comporta como un cortocircuito, pero bueno, debe tener una resistencia equivalente pequeñita. Probablemente con eso la podríamos calcular. Bueno, encontré una hoja de datos de ese relevador y Ajá. decía que la resistencia de la bobina es de 1 kilo ohm. ¿Sería Ok. correcto usar ese valor como resistencia? Ese valor lo trabajaríamos entonces. Trabajaríamos ese valor. ¿Está bien? Esa sería tu resistencia de colector. Con eso lo calculas. Por favor. ¿Ya lograron hacerlo funcionar? ¿El circuito? ¿El simulador? Sí, profe. ¿Sí? Es bonito, ¿no? Es funcionar un transistor y ver lo que active otro circuito. También hay unos circuitos donde ustedes pueden conectar un fototransistor y activarlos con luz, precisamente para hacerlo funcionar y conectar un circuito de mayor potencia. Bueno, aquí la ventaja de esto es que con un circuito de unos cuantos miliamperes que están manejando aquí, pueden encontrar una corriente mucho mayor que se encuentra en el circuito anexo. Esta corriente ya debe ser mucho más grande. Déjenme ver si puedo poner un amperímetro para medir la corriente que hay ahí. Ya está. Vamos a poner un amperímetro. Y vamos a ponerlo en modo de corriente alterna. Entonces necesito otro reloj directa para que veamos qué corriente estamos manejando en el poquito circuito. Vamos a ponerlo como amperímetro. Vamos a ver cuánto nos da. El amperímetro. Vamos en modo de corriente alterna. Y vamos a ver cuánto nos da. Es una corriente bajita porque está en corte. Entonces estamos activado ahí sí. Tenemos 833 miliamperes. Casi 0.8 amperes. Mientras la corriente que estamos controlando el circuito son de aproximadamente 11 miliamperes. Con 11 miliamperes en la base, estamos controlando un circuito de mayor potencia de casi de 1 ampere a través de este relevador. Digamos que esta sería la ventaja de trabajar con ese tipo de circuitos. Pueden ser acoplamientos de tipo inductivo o acoplamientos de tipo óptico también. Pero bueno, más adelante se puede hacer alguna práctica. Sería la ventaja de utilizar este tipo de circuitos. Bueno, muchachos, sería de mi parte todo. No sé si tengan alguna pregunta. Continuaríamos el día de mañana. Bueno, una última pregunta, profe. Adelante. ¿Cuándo es el día de entrega de la práctica? Les dejaríamos un poco más de tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan terminarla. Parece que les dejemos hasta a ver, entremos este sábado, les dejamos hasta el próximo miércoles, este miércoles a la noche, para que tengan tiempo de terminarla. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Pues ustedes con calma la pueden concluir y enviar el examen una sola persona por equipo. Sí. Ahorita les pongo en el WhatsApp para que... Entonces, si no tienen más Gracias, profe. preguntas, de nada, si no tienen más preguntas, nos vemos. Entonces, recuerden, el examen es el día viernes, por favor. Sigan preparando sus ejercicios y sigan practicando. Perdón, una pregunta. ¿Hay manera de modificar la beta en la simulación de algún transistor? No sé si tengas la opción de editar el transistor, porque generalmente ya viene especificado. Déjame ver si podemos ver algo aquí. Que yo sepa, ya viene el modelo establecido ahí. A menos que el transistor tuviera la opción de que en algún momento, en algún punto apareciera el valor de la beta, es donde se pudiera cambiar. Sería la única manera de encontrar
el rubro donde aparece el transistor, se pudiera modificar el valor de la beta, donde apareciera como HFE, es la única forma. Bueno, sería cuestión de buscarle, a ver si hay opción de hacerla, editar el valor de los datos del transistor. Voy a tratar de buscar un transistor que sí tenga esa beta de acuerdo a la hoja de especificaciones. No, aquí no lo encuentro. Bueno, sería cuestión de meterse a buscarle dónde está esa parte, ¿no? Ok, gracias. Voy a tratar de buscarla ya con calma, les digo, a ver si luego lo encuentro, ¿sabes? Sí, profe, gracias.